Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde compartimos esta maravilla de la palabra de Dios, cómo la revelación del Señor se presenta en una palabra humanísima, humana, en un tejido donde pues se nos muestra ese corazón de Dios, ese querer de Dios para nosotros. Y vamos a comenzar esta primera epístola a los tesalonicenses. La semana pasada habíamos realizado la introducción y vamos a hacerlo disponiéndonos ante el Señor para que ese mismo espíritu que iluminó a los agiógrafos, a los escritores, nos ilumine también y nos dejemos conducir para que esta palabra se vuelva vida en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el texto dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes, recordándoles sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre el obrar de su fe, el trabajo difícil de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos, hermanos queridos de Dios, su elección, ya que le fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con el poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Saben cómo nos portamos ante ustedes en atención a ustedes. Por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. De esta manera se han convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, en efecto, han resonado la palabra del Señor y su fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se convirtieron a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar así su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. Bien, este capítulo es un capítulo bastante corto, también la carta es bastante corta, son solo 4 capítulos, y vamos a mirar este desempeño, 5 capítulos, este desempeño de Pablo. Recordemos que las cartas no surgen como una idea de Pablo meramente, no se sentó a escribir un texto como hoy se hace, que alguien toma unas hojas y empieza a escribir para hacer un libro, sino que había una situación en las comunidades, unas problemáticas, y ante esas problemáticas el autor escribe de manera pastoral para solucionar la situación. Ninguna carta fue escrita porque, bueno, qué bonito escribir. No. Las cartas fueron escritas porque daban respuesta a una situación de vida de las comunidades. Por lo tanto, tenemos que comprender esto. Hoy también tenemos comunidades cristianas. Y en estas comunidades cristianas tenemos que ver qué situaciones de vida se están dando. ¿Son las mismas? ¿Son parecidas?
como el ser humano en todos los tiempos es muy parecido, aunque culturalmente haya cambios, diferencias, las situaciones humanas son bastante parecidas. Entonces, lo primero es ver cómo Pablo se relaciona con esa comunidad, que es de Tesalónica, una comunidad griega. Y dice Pablo, la primera palabra es Pablo, o sea, él se presenta, yo, Pablo, Silvano y Timoteo. No dice Silvano, Timoteo y yo. ¿Por qué? ¿Por qué usa una forma invertida? Lo normal sería Silvano, Timoteo y yo, Pablo. No, Pablo, Silvano y Timoteo. Porque él es cabeza de la comunidad, el responsable. Entonces, a la iglesia, si vamos a algunas, pues, o Biblia dirán, a la comunidad o a la asamblea, porque eso es lo que significa iglesia. No pensemos en la iglesia como un lugar, un edificio. No, él estaba pensando en la comunidad. La iglesia es la comunidad. Nosotros que hemos crecido escuchando y diciendo, voy a la iglesia, vamos a la iglesia. La gente no quiere venir a la iglesia. La gente sí está participando en la iglesia. No, es que la iglesia es la gente reunida. Esa es la iglesia. La casa donde nos reunimos realmente se llama la casa de la iglesia. La domus ecclesiae, ¿sí? La domus oike. Entonces dice que él saluda junto con Silvano y Timoteo a la iglesia que está en Tesalónica, pero no lo hace como un saludo común. Dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, yo lo saludo en la conciencia de estar junto con Silvano y Timoteo en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está consciente de la unidad que hay de él, Silvano y Timoteo con la comunidad en Cristo y en el Padre. No hay idea de separación. Y dice, a ustedes, ahora viene el deseo, gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? Porque es Jaire y Shalom. Está usando dos términos para una comunidad, uno griego y otro hebreo. Gracia viene del griego, Jaire. ¿Ve? Entonces, el que escucha en griego, el que lee en griego está entendiendo un saludo griego, Jaire. Y el que lee esto y es hebreo, que también puede leer griego, entiende Shalom, la paz de Dios, la plenitud de los bienes divinos. A partir del saludo, que es bien pequeñito en esta carta, entonces desarrolla el cuerpo del capítulo. En todo momento doy gracias a Dios por ustedes. La experiencia de un pastor, Pablo, de una comunidad tesalónica, es que él dice en todo momento da gracias a Dios. ¿Qué significa esto? Que él vive en una actitud de gratitud, agradecido ante Dios, para con Dios, por el don de la comunidad, por esa comunidad. Doy gracias. Pero fíjense, dar gracias hay que entenderlo también en el original del evangelio griego. Dar gracias dice Eucaristía. Entonces habría que entender, en todo momento, cuando puedo, claro, ¿no? Hago Eucaristía por ustedes. Es decir, en la Eucaristía los recuerdo a ustedes. Y es lo que hoy la iglesia sigue haciendo. Cuando celebramos la Eucaristía, damos gracias, lo primero que se hace, el Señor esté con ustedes. Es
un deseo profundo y el dar gracia a la misma Eucaristía por ustedes, ¿sí? El deseo de paz. Además de esto dice, recordándoles sin cesar en nuestras oraciones. A un pastor le corresponde orar por sus ovejas, por su pueblo, ponerlo en manos de Dios. No es que cambia que cambia la otra, no es eso. Es, Señor, te doy gracias por esta comunidad en la que estoy sirviendo y los pongo en tus manos para que se abran a tu espíritu, para que se dejen conducir por ti. Eso es tenerlos en cuenta, es orar por ellos, para que tu proyecto se realice en ellos. Tenemos presente, dice, ante nuestro Dios, versículo 3, y Padre, el obrar de su fe, el trabajo difícil de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, este es el primer testimonio, la mención más antigua de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Es la mención más antigua en el Nuevo Testamento de esta aplicación de las virtudes teologales. Y lo dice desarrolladamente, va a decir que tenemos presente ante nuestro Dios y Padre el obrar de su fe. Es decir, una fe en la comunidad que se convierte en acciones. No es una fe teórica, sino el obrar de su fe. Teórica, no, práctica. El trabajo difícil de su caridad. ¿Por qué es un trabajo difícil la caridad? Porque la caridad, la caritas, no es un amor meramente sentimental, sino que es una elección de amar. Cuando los demás no me aman, cuando los demás me juzgan o me critican, se vuelve una acción fuerte, un trabajo difícil para aquel que todavía no ha entendido el camino pleno del amor. ¿Sí? Entonces él dice, a pesar de que no ha entendido el camino pleno, ustedes han trabajado fuerte en la caridad y la tenacidad de su esperanza. Es decir, una esperanza que no decae, una esperanza tenaz. ¿En quién? Dice, en Jesucristo nuestro Señor. Entonces miren cómo está ordenada esa frase. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre, o sea, ante nuestro Dios y Padre, donde nos movemos, somos y existimos, el obrar de su fe, los actos de su fe, el trabajo difícil de su amor, de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es el que colma la esperanza? Jesucristo. Por eso la esperanza es en Jesucristo, Señor nuestro. Conocemos, hermanos queridos de Dios. Esto es fundamental. Conocemos, hermanos queridos de Dios. Algún texto veremos que dice hermanos amados de Dios. ¿Sí? Conocemos, tenemos presente, ¿no? Decíamos nuestro Dios, y conocemos, hermanos queridos de Dios, su elección. Reconocer que todos son hermanos queridos de Dios, que todos son hermanos amados de Dios. No hay ninguno que no sea amado de Dios. Todos son hermanos amados de Dios. Y fíjense, ¿qué dice él? Su elección. ¿Qué es lo que conoce Pablo? Su elección. La vida es una elección continua. Elegimos a Jesús y su camino del Padre, o elegimos el mundo. No hay otra forma
No podemos servir a dos señores, a dos amos. Es imposible. Entonces es una elección. Dice, ustedes eligieron a Dios Padre teniendo la esperanza en Jesús. Teniendo la esperanza en Jesús. Y esto es fundamental para nosotros hoy. Nosotros, ¿a quién hemos elegido realmente? ¿Nos sentimos todos amados de Dios? ¿Hemos elegido realmente vivir por Dios? ¿Hemos elegido seguir el camino del Espíritu realmente? Y dice el texto, ya que se les fue predicado nuestro evangelio. Dice, la elección se debe a que se siguió el evangelio. En otras palabras, sin conocer el evangelio, no puedo hacer la elección por Cristo Jesús. Necesito conocer el evangelio para poder elegir a Jesús. Y elegir a Jesús es elegir su vida. No es que elijo una imagen, no es que elijo una, de pronto, devoción, no es que elijo, no, es que elijo una vida. Elijo la vida de Cristo Jesús. Los mismos sentimientos, los mismos pensamientos de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la elección. No es una elección, yo creo en Jesús y ya. Y yo el domingo le rezo y ya. O en la mañana le rezo, no. Es que he elegido durante el día tener los sentimientos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice, es porque hemos recibido el evangelio, no solo con palabra, sino con poder y con el Espíritu Santo. Ustedes han podido elegir, conozco su elección, porque ustedes tienen una fe, porque el evangelio lo han recibido, es decir, han creído en el mensaje, un mensaje que es poder, ¿sí? Y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu del amor de Dios. La predicación del evangelio incluye ese concebir, ese comprender, ese asumir al Espíritu Santo. Asumir el espíritu del amor de Dios. Otro elemento fundamental para las comunidades de hoy. Es precisamente con ese poder, dice, no fue con palabras nada más, sino con el poder y el Espíritu Santo lo que les llevó precisamente a que recibieran todo lo que han recibido. La persuasión, dice, han sido persuadidos no por palabras, sino por vida. Porque han visto el evangelio hecho carne, mostrado con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Saben cómo nos portamos entre ustedes en atención a ustedes. Es decir, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, dice, yo entre ustedes, ¿saben cómo me porté? Cómo los corregí, cómo los ayudé, cómo les prediqué, cómo los traté. Y evidentemente, aunque no lo dice ahí, los trató con amor. Por eso lo dice, ¿saben cómo estuve con ustedes? Y tampoco le fui carga, porque dice que él trabajó estando allí. Dice, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor. ¿Qué tenemos que hacer hoy como comunidad? Porque lo que está diciendo ahí es cómo vive una comunidad ejemplo. Al final va a decir, ustedes pues han sido ejemplo para otras comunidades, para Macedonia, Acaya, etcétera. ¿Cómo una comunidad vive verdaderamente en cristiano, en modo cristiano, como se dice hoy?
¿Cómo se vive realmente en cristiano? Dice, por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor. ¿Qué significa esto en Pablo? Es decir, ellos recibieron un evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, aceptaron el evangelio, aceptaron el ser llevados, conducidos por el Espíritu Santo, y eso los llevó a vivir como vivía Pablo y a vivir como vivía el Señor. Esos imitadores de Jesús, vivir como Jesús. No es un mero imitar en el sentido nuestro que hoy entendemos imitación, porque uno dice, bueno, esta cartera es imitación. No es en ese sentido, es imitación en cuanto vivo lo que él vive. Lo que está diciendo Pablo, ustedes como comunidad recibieron el evangelio, se dejaron conducir por el Espíritu Santo, y por eso ustedes ahora viven como Jesús, como yo, porque yo quiero vivir y vivo como Jesús. ¿Ven? Eso le está diciendo Pablo. Es más, dice, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Entonces uno dice, bueno, esto déjeme leerlo otra vez, porque son imitadores del Señor, o sea, viven como el Señor, abrazando la palabra, es decir, la palabra se abraza, se hace propia, abrazando la palabra en la alegría del Espíritu Santo en medio de tribulaciones. ¿Eso qué se entiende? O sea, si una comunidad está en tribulaciones, ¿por qué está en tribulaciones? Porque las perseguían. En un mundo griego, como era Tesalónica, había la filosofía griega, las religiones griegas, y también están las fuerzas romanas, y estaba pues el mundo judío, que también había en sinagoga, y estaba el mensaje de Jesús, el evangelio. Entonces, como los cristianos eran perseguidos por los paganos y también por los judíos, entonces estaban en tribulación. Pero dice, pero en medio de tribulaciones, ¿cómo estaban? Alegres en el Espíritu Santo. Es decir, una persona puede estar en tribulación por una enfermedad, por una situación adversa que esté pasando, pero aún en medio de eso estar alegre en el Espíritu Santo. La alegría del cristiano no procede de los elementos exteriores, no procede de lo que viene de fuera, no viene de lo que él considera bueno o de una lotería o de algo que le ascendieron, no, viene del Espíritu Santo. Es decir, viene de la conciencia del espíritu del amor de Dios. En palabras más simples, viene de saberse amado por Dios. Es decir, en medio de la tribulación está diciendo, ¿y por qué me mandó Dios esto? ¿Y por qué Dios me tiene aquí? No, esto pasa porque pasa. No tengo control. Pero en medio de lo que está pasando, Dios me está amando. Y recordemos, por ejemplo, al mismo Jesús, cuando lo están crucificando, que decía, Padre, no le tomes en cuenta esto, no, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo protomártir Esteban, lo están apedreando, está muriendo, está sufriendo dolor, y dolor fuertísimo, no cualquier dolor, está muriendo lapidado. ¿Y qué dice? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Es decir, en medio de la tribulación tiene la alegría del Espíritu, la alegría de saberse amado por Dios. De esta manera se han convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Es decir, asambleas vecinas, iglesias vecinas, que estaban mirando a esa otra iglesia. Imaginémonos esta iglesia aquí particular de David y las parroquias que están aquí. Una parroquia divide con la otra, está muy cerca en el centro. Entonces, una comunidad ve cómo es otra comunidad. Entonces, una comunidad
dice, de Macedonia o de Acaya, ve en la comunidad de Tesalónica un ejemplo de vida. Por su fe, por su esperanza y por su caridad. Porque han recibido el Evangelio con amor y han abrazado la palabra, dice, y se han dejado conducir por el Espíritu Santo. Y por eso en medio de las tribulaciones están alegres en ese Espíritu Santo. Es el motivo de ser modelo para las otras comunidades. La alegría en el Espíritu Santo. Y esto se debe a algo que a veces pasamos por alto y que el Papa Francisco ha marcado profundamente desde su pontificado. Desde Evangelii Gaudium también ha dicho: quien se encuentra con Jesús, tomando Aparecida, en él nace o renace la alegría. Encontrarnos con Jesús es encontrarnos con la alegría. Yo le escuchaba a alguien un día y dice: uy, ¿cómo está? Dice: aquí un poco deprimido porque parece que tengo una depresión endógena. Es decir, que procede de los neurotransmisores que él mismo produce, y parece que algo andaba mal en su producción de neurotransmisores. Pero estoy feliz en el Señor, alegre en el Espíritu, porque sé que me ama. Y en medio de esta situación me siento amado por Dios. Entonces cualquiera dice: oh, qué cosa más extraña, porque el deprimido está llorando ahí. No, dice: me siento deprimido, pero me siento alegre. O personas que hemos visto que tienen un cáncer terminal, una enfermedad terminal, y tú los ves con una sonrisa hasta el final. Están muriendo de dolor, pero están agradecidos en el Señor, viviendo la gratitud. Es por eso, porque quien se encuentra con el Señor, en él nace la alegría que nadie le puede quitar. Nadie le puede quitar. Por eso cuando le reclaman por qué los discípulos no ayunan a Jesús, dice: es que mientras esté el novio se puede ayunar. El ayuno es signo de tristeza, también de ejercicio de ascética. ¿Ve? Entonces dice: no se puede hacer un ejercicio de ascética, de dolor, mientras está el novio. Cuando le quiten el novio podrán hacer ayuno. Por eso el cristiano no es, fíjense lo que voy a decir, el cristiano no es el hombre del ayuno, la mujer del ayuno. Puede practicar el ayuno, claro que sí, pero el cristiano está seguro y sabe que el novio nunca se lo han quitado, ni nunca se lo quitarán. Nadie nos puede quitar a Jesús, y nadie nos puede quitar a Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Entonces, si nada me puede apartar del amor de Dios, ¿en qué momento he de estar triste? Hasta el punto de sentirme abandonado. Nunca, jamás. Si realmente abrazo el Evangelio, si realmente le creo a Jesús, sabré que Dios nunca me abandona. Por tanto, tengo el motivo de la alegría en el Espíritu Santo. Continuamos, dice: es más, dice el texto, partiendo de ustedes, en efecto, ha resonado la palabra del Señor, y su fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Dice Pablo: ha sido tanto el ejemplo de vida de ustedes, ha sido tanto la asumición, el haber asumido el Evangelio, el haberlo abrazado, que ya no tengo nada que decir. Ya ustedes con su predicación y con su vida lo han dicho todo. Es decir, con su predicación y con su vida han dicho todo lo que se puede decir de Jesús. La vida de ustedes ha mostrado, no solo en Macedonia y Acaya, sino más allá, a todos, la misma vida de Jesús. Esto es sorprendente, es decir, ver lo que Pablo dice a Tesalónica, a los tesalonicenses, es que Pablo está diciendo que ellos estaban viviendo como un evangelio viviente. Se habían convertido
en evangelio viviente. Y aquí es donde entonces entendemos, claro, en una comunidad donde sus miembros se van convirtiendo en evangelio viviente, desaparece el miedo de unos a otros, de que este brille más que yo, de que el otro me quite mi lugar, de que el otro sea mejor que yo, que lo quiera más que a mí. Eso desaparece, el miedo. Al desaparecer el miedo, desaparece todo juicio, toda condena, todo señalamiento. ¿Por qué? Porque desde esa experiencia con Jesús y ese seguimiento de Jesús, ese caminar como hijos de Dios, les ha revelado que son hijos de Dios, que son divinos y que por lo tanto su santidad, la santidad de Dios en ellos, bendice a todo el mundo. Su santidad bendice a todo el mundo. En otras palabras más simples, veo el mundo a través de mi santidad. Veo el mundo a través de lo que el Señor Jesús ha hecho en mí. ¿Qué hizo en mí? Decíamos en la carta anterior y decíamos en texto pasado también en la Eucaristía. Dios les ha santificado en Cristo Jesús. Entonces, si yo creo esto, que Dios me ha santificado en Cristo Jesús, yo lo creo, entonces yo voy a ver la historia, la vida desde esa santidad. Es decir, no veré con los ojos, no juzgaré con las percepciones e interpretaciones, sino que veré desde la santidad, veré desde el amor, y por lo cual entonces tendré una esperanza, una forma muy, muy particular, y es que comprendo. Y cuando comprendo, ya no juzgo. El que comprende no juzga. Fíjense para que cuando, por ejemplo, un niño va a su papá y que se equivocó y le dice, no te preocupes, te comprendo. O sea, no te estoy juzgando, entiendo tu error, te comprendo, no te señalo. Y eso hace que el niño se sienta, wow, me equivoqué y debo aprender, claro, pero mi padre me comprende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la comunidad vive como su padre, comprendiendo, entonces los que van recibiendo el mensaje, reciben una gran alegría. Un mensaje de amor comprensivo, de amor que no juzga, porque el amor no juzga. Ese fue el trabajo que fue realizando esta comunidad evangelizada por Pablo, ¿no? Es más, dice, ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se convirtieron a Dios. Anteriormente había dicho la elección de la fe en Cristo. Al recibir el Evangelio, hacemos una elección por Dios en Cristo. Es una elección. Ahora va a decir que ustedes se convirtieron, dice, se convirtieron a Dios. Ellos mismos cuentan, no es Tesalónica lo que está contándolo, son todos los que le han conocido. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes, cómo nosotros llegamos a ustedes, cómo los conocimos, cómo los comprendimos, cómo los llamamos a Dios. Dice, y entonces se convirtieron a Dios. Se convirtieron. Iban para allá y se dieron 180 grados. Metanoia. 180 grados un giro. Y ahora entonces él dice, ¿y de qué se convirtieron? Y dice el texto, se convirtieron a Dios tras haber abandonado los ídolos. Ajá, esto es interesante. Quiere decir que la elección por Jesús, al recibir el Evangelio, es elección por Dios. Pero no se puede hacer esa elección si no se abandonan los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Los ídolos son
todo aquello que me sesga de la verdad de Dios, porque Dios es verdad. Es todo aquello que me sesga del amor, es todo aquello en lo que yo pongo mi esperanza y que no es Dios. Es decir, el Dios de la esperanza, el Dios de la vida, de la alegría, es el Señor. Dios es el único que puede darme todo y ya me lo ha dado todo. Cuando yo quiero tener una felicidad, quiero lograr una vida feliz, pero en lo exterior, con medios exteriores, entonces esos medios se me vuelven ídolos. Cuando yo quiero felicidad con el dinero se vuelve el ídolo. Cuando quiero felicidad con una persona, esa persona se vuelve ídolo. Y esto es muy común. Ay, es que esta persona es mi felicidad. No, es que la felicidad es el Señor. Entonces él se vuelve ídolo. Cuando mi anhelo de felicidad es un banco, es una finca, lo que sea externamente, eso se vuelve mi ídolo. En aquellos momentos los ídolos eran los dioses griegos, del mundo griego que estaba, Tesalónica era un pueblo griego. Entonces ellos confiaban que esos dioses griegos les harían felices, que esos dioses griegos le darían una cosecha buena, abundante, que esos dioses griegos le darían salud, que esos dioses griegos los protegerían. Dice, abandonaron los ídolos, es decir, la esperanza fuera de mí, en la felicidad, para creer que mi felicidad es el Señor, que mi alegría es el Señor, el Espíritu Santo. Eso es el abandono de los ídolos. A veces nosotros pensamos o creemos, o algunas veces, es que el abandono de los ídolos es ya no mirar las imágenes. Es que las imágenes son los ídolos. No, estamos bien lejos. Puede que haya gente que haga idolatría a imágenes. Puede ser. Pero los ídolos peligrosos de verdad, y que a veces no nos damos cuenta, son aquellos en los que nosotros esperamos encontrar felicidad fuera de nosotros. Fuera de nosotros. ¿Sí? Y a veces el ídolo puede ser de pronto el catequista, cualquiera, el obispo, el presbítero, puede convertirse en un ídolo. Esta es mi salvación, ser amigo, se endiosa, como dice la gente. Entonces, abandonando los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Para servir a Dios vivo y verdadero. Ahora bien, cuando Pablo dice esto de servir a Dios vivo y verdadero, entendemos claramente que es servir a la comunidad, porque ya había dicho Pablo antes que a Dios ni se le sirve, porque Dios no necesita ser servido. Dios no es servido ni se le puede servir, como si algo estuviera necesitado. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, dice también a los mismos griegos en el Areópago, para quitar la idea de que uno puede servir a Dios y creerse que yo le sirvo a Dios, o creer que yo le tengo a Dios en una casa y lo tengo aquí. No. Entonces, servir al Dios vivo y verdadero es servir a la comunidad. A la comunidad. Y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, es decir, ha de venir de Dios, a quien resucitó entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. ¿Qué significa esto? Que nos salva de todo castigo, de todo lo que creía la gente que iba a pasar, de todo lo que la gente ha pensado que puede pasar. Jesús nos ha salvado de todo eso, es decir, nos ha liberado del miedo, porque sabemos que Dios nos ama infinitamente. Bien, entonces terminamos allí y abrimos el lapso de preguntas, de pronto comentarios, etcétera, que puedan tener en el día de hoy. O si todo está claro, a ver. Para poder que se oiga los que están conectados puedan escucharlo.
Sí, buenas, padre. Yo quería saber era sobre cuando Pablo fue, ¿verdad? Y usted la vez pasada nos comentaba de que esta era la primera carta del Evangelio, dentro del Evangelio. O sea, lo primero que aparece. Es la primera carta de todo el Nuevo Testamento, la más antigua que Ajá. tenemos. Entonces, en ese tiempo todavía no leían el Evangelio, solo se narraba lo que había pasado. En ese momento, cuando se habla del Evangelio, son narraciones orales de la tradición de Jesús. Y Pablo está, esos años 49, 50, ¿no? El invierno y el otoño, ¿no? 49, 50. Entonces, Pablo y los demás predican de oídas la experiencia de Jesús. No una teoría que yo leí, una experiencia que me dieron, pero que yo la he vivido también. Yo soy testigo de esta experiencia. Realmente resucitó. Entonces, ellos ni siquiera tampoco pensaban que esta carta iba a ser un día narrada como palabra de Dios, tampoco. Es una carta pastoral. Y ellos seguían haciendo lo mismo en las comunidades. Ajá, ellos seguían a Jesús. Y por eso Pablo dice, ustedes abandonaron a los ídolos y han creído en Jesús y se han entregado a Dios, han elegido a Jesús y se han decidido seguir a Dios. Entonces, el camino cristiano no es costumbre, hay que hacer elecciones, hay que elegir a Jesús, elegir a Dios y convertirse a Dios. Convertirse a Dios significa entregarse todo a Él para que Dios actúe en uno. Hasta como Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, padre. Bueno, me recuerda algo que es como muy común escuchar. La gente tiende a decir, bueno, es que Dios nos prueba, es que es la prueba de Dios. Esas son cosas pues que están casi siempre pues. Y siempre me acuerdo de la carta de Santiago, ¿no? Santiago, que nadie diga que Dios lo prueba, ¿no? Es como que se encuentra nuestra debilidad con la situación. Y a eso es lo que nosotros le decimos, hey, me está probando Dios, ¿no? Entonces, cuando se va haciendo ese camino, ¿verdad?, de conocimiento de Jesucristo y de seguirlo, y se llega a ese instante en el que uno ve que eso que está con ese título de malo, de negativo, lleva un mensaje detrás, entonces la cosa se transforma, porque ya tú no estás como quien dice, bueno, me tocó a mí. O como dicen, bueno, es que a unos les toca que les vaya bien y a otros que les vaya mal. Entonces, son expresiones que están en el común de la gente y que pienso que todos necesitamos como despertar en el sentido real de lo que significa, y ojalá que también nos podamos ayudar entre nosotros a abrir los ojos, porque permanentemente estamos escuchando eso y a veces, lo escuchamos pero ni siquiera aportamos quizás para una corrección, en el sentido que la gente se sienta con un peso menos, porque lo ve así, bueno, el Dios que castiga, entonces como, bueno, me tocó a mí, me porté mal, ahora me va mal, la prueba, no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas en las que siempre estamos como dando vueltas. Y definitivamente que la carta, pues, en ese punto, y Dios que nos da esa alegría permanente, la carta es como bien enfática allí, ¿no? Muy bien, efectivamente, hay algo, cuando uno estudia la Biblia, estamos estudiando libro por libro, pero cuando uno estudia en serio la Biblia hay que estudiarla en todo su contexto. Porque efectivamente mucha gente dice, es que Dios me prueba, y a veces incluso en las oraciones litúrgicas se dice, en el momento de prueba, y la gente entiende, que es prueba de Dios. Sin embargo, el mismo Santiago 1:13 dice, cuando alguien viva la prueba, nadie diga que Dios lo prueba. Porque Dios ni prueba ni es probado por nadie. Entonces las persecuciones, los problemas con los vecinos que tienes, los problemas que tienes con la familia, no son pruebas de Dios. Se juntó el hambre con las ganas de comer. No son pruebas de Dios, son situaciones, y cuando uno a veces las llama malas, recuerden San Agustín, cuando hace una exégesis sobre este texto de que para los que aman al Señor todas las cosas le vienen a bien, él dice, y todas son todas, incluso las que tachamos de malas. Yo escuchaba ayer una persona que se le murió una nietecita de un par de semanitas, se le murió, y escribió, mi nieta se ha dormido en el Señor y ya terminó su misión.
ha terminado su misión, la que tenía en el mundo. Esa es una visión muy alta, una visión distinta. ¿Por qué? Porque es algo terrible que se te muera un nieto, una nieta de recién nacida, de unas semanas. Y que tú entiendas que aunque es doloroso, para el que ama al Señor, eso viene a bien, porque ahí se ha realizado su camino. ¿Ven? Entonces, cuando uno empieza a ver desde lo que tú eres realmente, desde la santidad que eres, desde lo que Dios hizo en ti, entonces te das cuenta que tú ves lo que dice en la espiritualidad a través de los ojos de Jesús. Yo veo a través de los ojos de Dios, porque ese Jesús y ese Dios está en mí y yo en Él. Entonces he aprendido a ver con los ojos de Jesús, y desde los ojos de Jesús no hay nada malo ni bueno, fíjense, sino que todo es para aprender a crecer. Y fíjense, esto es importante, porque nosotros estamos muy acostumbrados a criticar malo, bueno, no, hay verdadero y falso. Verdadero o falso. Todo lo que es falso es falso, y trae sus consecuencias. Pero aún así, mientras yo ame al Señor y me dé cuenta que el Señor me ama mucho, aún esas cosas que son negativas me sirven para bien. Me van enseñando, me van moldeando, me van haciendo nuevo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el hijo pródigo, si se fue, malo, se gastó la herencia, mal, pero precisamente esa hambruna que él pasó lo hizo reconocer y reflexionar que tenía un padre y que podía volver donde él. ¿Ven? Entonces es importante en la historia de la vida poder leer desde el Evangelio, desde los ojos de Dios que miran a través de nosotros. Y eso es maravilloso. Buenas noches, padre, hermanos. Bueno, allí reflexionando sobre este texto, ¿verdad?, que es tan ilustrativo y nos hace ver esa necesidad que tenemos nosotros de compartir unos con otros, porque en ese compartir unos con otros es que podemos poner en práctica todo el amor que leemos, todo el amor que de repente repetimos como los niños, como papagayos a veces, pero solo en el diario vivir, en las situaciones propias de la vida, del mundo, diríamos, es que podemos practicar eso que el Señor vino a mostrarnos con su propio vivir. Entonces, yo recuerdo que antes, hace mucho tiempo atrás, bueno, no hace tanto tampoco, yo decía eso de que, bueno, eso de poner la otra mejilla, solo Cristo, porque solo Jesús, porque era Dios, pero que eso no iba conmigo. Entonces, en este caminar, aprender a ver a todas las personas que en un momento dado uno puede ver como que te incomoda alguna situación o algo, y poderlo ver como parte de uno, solamente se logra estando esas situaciones. Entonces, el ejemplo que usted ponía tan bonito de esa abuela, por ejemplo, de que en ese momento de dolor, que no significa que no le duela, que no significa que no esté afectada, pero está en esa conciencia de unidad, en esa conciencia de amor, y de que todo lo que vivimos es que lo necesitamos vivir, lo experimentamos. Entonces yo siento que es parte de quienes somos, esas caídas, esas experiencias que a veces etiquetamos como negativas, a veces o personas negativas o personas positivas, pero realmente todas son maravillosas, y es lo que nos va a ayudar a crecer como cristianos. Exactamente, y por ejemplo, mirar algo que es sumamente importante. Regularmente cuando uno aprende a mirar desde Dios, aprende a mirar de esa mirada divina, que es mirada desde la interioridad, uno llega a un lugar y a una comunidad y de pronto alguien no me cae bien, no me cayó bien algo que dijo alguien, no me cayó su forma de actuar. El que mira de Dios no dice, ahora mejor me alejo de él y me hago en otro grupo. No, el que mira desde Dios dice, ¿qué me está revelando esa persona a mí? ¿Qué me está mostrando a mí? Porque
yo sé desde Jesús que con la misma vara que mido seré medido. Es decir, lo que yo hago, lo que veo allá es lo que llevo acá. Lo que yo veo afuera es una proyección de lo que llevo por dentro. Entonces, incluso eso que veo me cayó mal, no sentí bien ese. El que ve desde el mundo dice, me cae mal. No me gusta, esta persona me cae mal. Punto, ahí queda. Mientras que el que ve desde el espíritu dice, esta persona es una gran persona que ha sido puesta para que yo vea algo que debo curar. Por tanto, siempre estaré agradecida. Cuando pasa esto, incluso veremos, por ejemplo, a esposas agradecidas con su exmarido. Gracias por haberme enseñado lo que me enseñaste. Gracias incluso porque te fuiste. Porque el haberte ido me enseñó algo. Tu desamor me enseñó mi desamor conmigo misma. Tu traición me enseñó mi traición. No, porque sí te traiciona muchas veces. A veces uno ni se da cuenta cuánto se traiciona uno. Cuando uno, siendo divino, pues eso es lo que somos nosotros, hijos de Dios, no vivimos como divinos, nos estamos traicionando. ¿Eh? Entonces, por eso es importante la mirada crística. Bueno, yo estaba en esta línea, amo no juzgo, porque no hay nada malo, eso lo he aprendido de usted incluso en confesiones, no hay nada malo ni bueno, sino que todo es para aprender. A mí me costaba mucho entender esto, mucho, y hasta que comencé a hacer una experiencia de comunidad dentro de mi parroquia, y qué difícil a veces encontrarse con estas situaciones en donde uno llegaba todo alegre y de pronto te encontrabas con las caras difíciles. Pero yo sigo mucho a María, y algo que he aprendido de María es el silencio, porque yo siempre he sido una mujer que habla, soy educadora, y casi todo el mundo me conoce esa parte mía, pero he aprendido con María a guardar silencio, y qué bonito ha sido saber que esa mala mirada que de pronto yo no la entendía, porque yo no le he hecho nada malo, pero ¿por qué hoy me trataron así? Y eso me causaba revuelo adentro, pero entonces aprendí a silenciarme y aprendí que tenía que pensar, debe ser que tiene algún problema, porque yo no le he hecho nada, ¿verdad? Siempre partí así. Así que creo que ese guardar silencio te da como un margen, y respirar profundo y seguir que pase el tiempo y dejar que pase el tiempo, y entonces retomas. Es la única manera, porque me costaba mucho amar, no juzgar. Wow, yo decía, pero yo quiero ser como Cristo, pero cuando te vienes allá para acá, yo voy amando, yo voy en el camino amando, ¿no? Y eso sucede en la casa, sucede en todos lados. Tú estás amando con tus padres enfermos, tú estás amando con esto, y de pronto, y qué difícil, Padre, ¿verdad? Por eso el velen y oren de Jesús implica eso, el silencio. Cuando algo pasa, hacer un espacio de silencio para recordar quién soy y recordar quién es el otro. O sea, soy un santo hijo de Dios, pero aquel también es un santo hijo de Dios, que de pronto no lo sabe y que viene de una situación X, una problemática X de su casa, y reventó acá. Pero ese reventar acá que me molestó a mí, también me recuerda, me está revelando mis explosiones internas que a veces no digo, que a veces no cuento. ¿Ve? Por eso la mirada desde la divinidad es una mirada siempre iluminadora, siempre te hace crecer, porque está viendo en todo algo bueno para sí. Para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien, incluso las que nos parecen malas. San Pablo dice, para el puro todo es puro.
Para el impuro todo es impuro. ¿Ve? Es decir, esos títulos hay que ir cambiando un poco. Hay que ver lo que es verdadero y lo que es falso. Y hay que optar por lo verdadero y alejarnos de lo falso. Y lo único verdadero es Dios, el amor. Todo lo que no es amor es falso. ¿Y cómo sé que es falso? Porque se acaba. Perece. Se va. Entonces hoy tenemos la llamada a las comunidades cristianas, a todos nosotros, a mirar cómo en Tesalónica se vivía. La fe, la esperanza y la caridad. Y que esto se vivía porque habían abrazado el Evangelio, se habían abierto al Espíritu Santo, habían elegido a Jesús y se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Y de esa manera pudieron ser ejemplo para otras comunidades de sencillez, de vida amorosa. ¿Sí? Vamos a terminar entonces con una oración. Dale gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir este primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Que esta palabra toque nuestros corazones y nosotros nos dejemos tocar por el Espíritu Santo, conducir por Él, para realmente elegir por Cristo Jesús y convertirnos a Dios, abandonando toda idolatría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, agradecemos su atención y les recordamos el próximo martes a la misma hora. Dios les bendice.